No veo nada con los focos que tengo enfrente, con lo cual me vais a disculpar. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Una breve presentación mía, soy Ángel Gil, presidente de Anexpal. Me encargaron, aparte de escribir 4 líneas, que no tiene mucho mérito respecto de la línea 10, de la línea de personas que me ha tocado, me dieron el honor de poder organizar esta mesa y eso me permitió contar con las personas a las que luego os presentaré para estar aquí, para tratar de reflexionar con un título que nos ha quedado un poco rimbombante, pero que creo que todos sabemos lo que queremos cuando decidimos llamarlo así. Hoja de ruta para transformar las administraciones desde un enfoque del talento. Bien. Constantemente, a lo largo de estas reuniones, me ha encantado la intervención de Antonio previamente al principio de la mañana, cuando hablamos de administración, de cambios, hablamos de personas. Cerca de 2.700.000, casi 2.800.000 personas trabajan para las administraciones públicas. Estamos hablando de cerca de un 15%, 12-13% del empleo público, del empleo de este país es empleo público. Tenemos importancia, es importante, y cualquier cambio, cualquier transformación que queramos abordar, necesariamente tiene que pasar por las personas, por la reflexión sobre estas personas. Es un poco a lo que estamos llamados aquí. Tenemos que pasar, o queremos pasar, por lo menos en esta mesa. El día a día la gestión nos absorbe y nos lleva y muchas veces nos deja poco tiempo para pensar, pero pensar también es necesario. Necesitamos pasar de la gestión a ser capaces de especular respecto de ese futuro que tenemos que ofertar o que queremos o que consideramos que es hacia donde tenemos que ir. Tenemos que imaginar, por tanto, y esta mesa se trata de eso, de tratar de imaginar con libertad. Cuando nos planteamos esta mesa, estuvimos debatiendo, lo teníamos muy claro, que queremos plantearlo desde un diálogo, no desde una formación. El futuro no está escrito y, por tanto, no se puede enseñar, y estamos hablando de eso. Vamos a tratar de, coloquialmente y de forma espontánea, tratar de exponer una serie de ideas o una serie de bloques que consideramos que pueden ser de interés y que, sobre todo, queremos que suscite reflexiones en quienes nos están escuchando. Más allá de lo que nosotros podamos pensar, lo importante es suscitar debates, suscitar ideas y, sobre eso, pues, tratar de trazar esa estrategia que nos permita superar ese día a día que nos tiene tan absolutamente comido. Para ello, bueno, voy a terminar. Mi compañera Concha me ha recordado una cosa que es importante. Aparte de ser Ángel Gil, que lo tenéis en el programa y por tanto no tiene demasiado mérito, soy presidente de Anexpal, que es una asociación que también tiene 5 años, de personas responsables de gestionar personas en las administraciones locales, y en este caso concreto, como muchos no estáis dentro de ese sector, no os puedo invitar a que os asociéis, pero sí por lo menos a que consultéis nuestra página web por si os interesa. Y dicho esto, que también era importante, porque también tiene una parte de publireportaje, sí que vamos a hablar de las personas que nos acompañan. Os la voy a presentar para luego poder dialogar más tranquilamente. Son Itziar Pérez Baroja Verde, María da Pena y Elena Díaz Carnero. Yo creo que a muchos, por lo que he estado viendo, las conocéis, porque no han parado de saludar a gente, con lo cual tengo medio trabajo hecho. Pero en todo caso, si os parece, Itziar Pérez Baroja Verde es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en Gestión y Análisis de Políticas Públicas y máster universitario en Alta Dirección Pública, funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2005 y en la actualidad es polivalente porque conoce muy bien, por su puesto de trabajo, casi todas las administraciones. Es subdirectora general de Relaciones con otras administraciones en la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Me ha marcado, y es cierto, y lo he podido comprobar, que toda su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito de las administraciones públicas y de los recursos humanos de las personas. En la actualidad asume el seguimiento de la normativa y de la cooperación en materia de función pública a nivel autonómico y local, especialmente en lo que tiene que ver con la coordinación la Comisión de Coordinación de Empleo Público, y también lleva la gestión a nivel estatal y el régimen jurídico del personal funcionario de administración local, nuestros queridos habilitados nacionales, al que al comienzo de la jornada les hemos recordado invitando a la persona que iba a ver a tomar vodka. Yo creo que tampoco es para tanto. Al final es una cuestión de entendernos, de dialogar, que es precisamente lo que queremos hacer aquí. Y también es delegada de España en la Red Europea de Administraciones Públicas y que actualmente preside en el marco del semestre europeo. Y como podéis imaginar, porque está aquí, ha sido docente y participante en numerosas ponencias y actividades formativas. Gracias, Itziar. A ti. Paso a María da Pena Gómez, a la que le tengo un especial cariño porque sigue a Anexpal casi, no desde sus comienzos, porque yo creo que llegué un poquito más tarde a conocerla, pero casi desde sus comienzos. Es licenciada en Derecho y funcionaria de carrera de técnico de Administración en rama jurídica del Ayuntamiento de Vigo desde 2003, si no tengo malos datos. Ha sido, desde 2006 a 2016, jefa de Servicio de Recursos Humanos y desde 2016 sufre la tortura, entre comillas, de la jefatura del área de Recursos Humanos y Formación de esa institución.
y es miembro del órgano responsable del Sistema Interno de Información que contempla la Ley 223 de 20 de febrero, que tampoco es cuestión baladí. También es, y es uno de los motivos por los que la conozco, forma parte del Grupo Técnico de Recursos Humanos y Función Pública de la FEM desde 2011 y es formadora de personal directivo y personal político también en los módulos que imparte la FEM, no solamente la FEM, sino en otros muchos más sitios donde he podido conocerla. Sobre todo es una persona absolutamente inquieta y con una curiosidad intelectual brutal en todo lo que tiene que ver con administraciones públicas. Eso le ha permitido desarrollar una labor importante en materia de especialización profesional y académica en dirección de personas, con una perspectiva que además es múltiple, aborda temas desde el acoso, competencias, es muy transversal en toda su visión respecto del tema de recursos humanos, lo cual hace que sea especialmente interesante su participación. Y desde 2008 es ponente nacional e internacional y autora y formadora especializada en muchas de estas materias. Y sobre todo, como decía, tiene una enorme inquietud intelectual. Y además, y esto me complace especialmente, en el año 2023 tuvimos el honor también nosotros de concederle un premio a la comunicación desde Anexpal en nuestro congreso. Y respecto de Elena, pues aparte de que estoy absolutamente encantado de haberla conocido, es una persona con la que me está resultando, como todas, extremadamente cómodo trabajar. Es licenciada en Derecho y experta en accesibilidad universal y diseño para todas las personas. Es funcionaria de carrera del Ayuntamiento de Madrid desde hace 23 años, empezando desde auxiliar administrativa, es decir, que se conoce bastante bien la administración cuando hablamos de administración, no solamente desde los altos puestos que muchas veces nos condicionan la visión, sino tiene esa visión que es importante mantener, que es conocer realmente toda esa parte de la administración y tenerla en consideración en sus análisis. Ahora es técnico de Administración General, rama jurídica, y en la actualidad es subdirectora general de Situaciones Administrativas, personal interino, casi nada, y registro de personal de la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos y, por tanto, parte también, entiendo, de Madrid Talento. Sí. Esto le permite tener una visión bastante práctica, mucho más allá de la teoría de lo que estamos hablando y, por tanto, su punto de vista es especialmente interesante por esta transversalidad que tiene en su visión de la Administración. Y, como decía, forma parte del equipo de Madrid Talento. Hechas las presentaciones y por no demorar más, porque nos van a pagar lo mismo, pero vamos a tratar de poco, en cualquier caso, vamos a tratar de entrar un poco en materia. La primera pregunta que surge es hablar de contexto y es una pregunta que hago a las tres para que podáis intervenir libremente. Y estamos las administraciones públicas, y hablo de administraciones públicas en general, no estoy hablando ahora de la administración local, a la altura de lo que demanda la sociedad. ¿Creéis que, y desde esa reflexión, creéis que tenemos que cambiar y por qué? Y quizás, si no te importa, María, puedes empezar tú, si te parece. Sí, empiezo yo, Ángel. Muchas gracias por la invitación para estar hoy en este plenario y con mis compañeras de mesa y con esta coordinación estupenda. La verdad es que, aunque yo tengo una perspectiva muy centrada en la administración local, sí que es cierto que tenemos que hacer una reflexión importante, porque quizá nuestras administraciones públicas no están tan dimensionadas como pensamos, ni tan preparadas, sobre todo para los retos que actualmente, no sé si me escucháis bien, que actualmente tenemos que afrontar. No olvidemos que más allá de la evolución social, pues el contexto de hoy en día no es el contexto que había hace 40 años, hace 50 años, de donde procede pues, la mayor parte de nuestro sector público moderno, tal y como lo conocemos hoy en día. A mayores de eso, si la sociedad no es la misma, tampoco los medios son los mismos y el avance de la inteligencia artificial, de la digitalización, nos ha hecho vivir en un mundo diferente. Esto lo hemos, por así decirlo, verificado o atestiguado más en las últimas décadas, o sobre todo especialmente en la última década, pero el mundo ya no es el mismo y tampoco nos podemos resistir. La administración no es la misma. Tampoco el contexto internacional es el mismo y creo que es algo importante en lo que tenemos que enfocarnos. Realmente el mundo puede ser un lugar maravilloso para vivir, pero también puede ser el lugar más hostil. Y no podemos ser ajenos, como sector público en general, a todas esas tensiones, convulsiones, crisis internacionales e incluso conflictos bélicos, como estamos teniendo la desgracia de poder asistir en estos momentos, que también afectan a todas las administraciones públicas como receptoras pues, de colectivos de personas migrantes, de personas refugiadas, que finalmente pues, las diferentes administraciones e instituciones públicas tienen que dar acogida, cobijo, derechos y una calidad de vida. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que las administraciones todavía tienen un reto importante para afrontar. Iciar, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo voy a aportar una visión un poquito más optimista a lo que ha comentado María, porque tú has hablado, hace 40 años no existían estos problemas, pero a lo mejor si nos retrotraemos hace 40 años existían otros problemas y la administración tampoco estaba preparada. Entonces, yo creo que es verdad, hay un diagnóstico, está claro, coincido contigo, hay una serie de problemas, pero la administración siempre está ahí, la administración permanece, lo público sigue, es importante. Entonces, yo sí que quiero destacar que aunque haya demandas y nuevos riesgos, bueno, pues la administración está ahí y yo creo que hay un giro importante y es que yo creo que se está poniendo en valor la política de administración pública. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no olvidemos que hay un componente 11 y habla de la administración pública como una palanca para el crecimiento, para la reforma, para la transformación tanto económica como social y contempla un conjunto importante, un catálogo de medidas, de proyectos, de reformas, de inversiones, precisamente dirigidas a modernizar la administración pública, tendientes tanto a la profesionalización del empleo público como a atender a la dimensión verde, a la dimensión digital, que son tan importantes. Entonces, yo creo que no solamente está en la agenda política, sino que además, incluso yendo un poquito más allá, a corto y medio plazo, casi inmediata. La semana pasada la Comisión Europea presentó la iniciativa Compact, en la que ya apela a la necesidad de colaboración y cooperación entre administraciones públicas, no solamente entre el Estado, comunidades autónomas y entidades locales, sino también con la Comisión Europea. No olvidemos que las administraciones públicas gestionamos presupuesto europeo y es necesario contar con administraciones públicas que sean capaces, que sean eficientes, que den resultados, que sean abiertas, transparentes. Entonces, bueno, pues evidentemente en esa hoja, yo creo que hay una hoja de ruta y creo que hay que presentar un poco optimismo, bueno, pues en eso estamos. Elena, ¿tú cómo lo ves? Cuéntame. Vamos a ver, yo lo primero que pienso es cómo vamos a saber si estamos a la altura de lo que demanda la sociedad si no sabemos lo que demanda la sociedad. Creo que tenemos una idea, pero realmente preguntamos. Yo creo que preguntamos poco. Creo que la relación de la Administración con la ciudadanía es una relación generalmente de carácter unidireccional, en donde nos centramos en dar información. Y dentro de esa información nos falta más feedback. La comunicación que tenemos no es una comunicación especialmente clara. Creo que eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando para que nos conozcan. Creo que tenemos profesionales de una excelencia fantástica que no se conoce. Tenemos unos servicios públicos de calidad. Que eso no implica que no tengamos que seguir mejorando, por supuesto. Tenemos que seguir revisando lo que hacemos y, bueno, pues seguro que os ha pasado que, bueno, por un lado soy funcionaria del Ayuntamiento de Madrid, pero a la vez yo soy ciudadana de Madrid. Entonces llegas a un banco o a un establecimiento en donde recibes un servicio que dices, si esto pasara en la administración pública, madre mía, ¿cómo se tomaría esto? Porque, bueno, somos una organización en constante aprendizaje, pero para poder llegar a nuestros clientes, a nuestra ciudadanía, creo que tenemos que reforzar más esa comunicación para que ellos nos entiendan y para entender y saber qué es lo que están demandando de nosotros. No solamente eso, es más, si la OCDE siempre ha puesto de manifiesto la importancia de una buena administración y de una administración que entienda a su sociedad como un elemento de garantía de las propias democracias, con lo cual lo que estamos hablando y la necesidad de una administración resiliente, capaz de adaptarse, eso es lo que se está hablando de gobernanza fuerte, parece ser que yo creo que es una vía acertada. Por eso comparto en muy buena medida lo que estáis comentando. Pero claro, volvemos un poco al comienzo de mi intervención. Al final la administración la hacen personas y, por tanto, ya nos metemos directamente en el ámbito del talento. Y a mí siempre es una cuestión que me genera... Hablamos de talento con una cierta ligereza y creo que hemos dedicado poco tiempo a definir qué entendemos por talento. ¿Qué entendéis por talento? Y, planteado este tema, ¿qué talento creéis que necesitamos para este modelo, para esta idea de administración de la que estabais comentando y la que nos habéis trasladado? María, por ejemplo, si quieres, por seguir el mismo... Bien, perfecto, por seguir el orden. Sí, no. Bueno, el talento, quizá hay muchísimos conceptos de lo que es talento, más científicos, más humanísticos, más propios del ámbito de la gestión de personas y de los recursos humanos, pero sí que es cierto que todos lo podemos reconocer fácilmente cuando tenemos delante a esa persona que es talentosa. El talento, a mí me gusta definirlo como esa capacidad intelectual que tienen las personas de idear
desarrollar y ejecutar procesos de concepción o de cognición, procesos intelectuales de carácter cognitivo, que se materializan en la realización o desarrollo de una conducta y en su ejecución de manera excelente. Estamos hablando de una conducta musical, artística, deportiva o una conducta de desempeño profesional. Entonces, sí que es cierto que en el contexto en el que nos encontramos, uno de los grandes talentos que van a ser necesarios en los empleados públicos, y que yo ya no hablo del futuro, ya hablo del presente, es el dominio de la inteligencia artificial y de las herramientas pues, propias de entornos digitales. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues lo decía hace unos días Alicia Pomares en un post que compartió en alguna red social, la inteligencia artificial no nos va a quitar el trabajo. Nos lo va a quitar aquel que sepa utilizarla para hacer mejor su trabajo. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy presente, el desarrollo de esa capacidad o de ese talento de pensar en digital, de ser capaces de desarrollarnos como nos venimos desarrollando hasta ahora en clave digital, es muy importante. También pienso que los perfiles de liderazgo directivo cobran un rol pues, mucho más relevante del que ya de por sí tienen en su concepción más tradicional, porque al final el liderazgo se desarrolla en contextos inciertos, en contextos ambiguos, en contextos muy complejos y requiere de la constante interacción con otras personas para algo muy complejo, que es resolver problemas. No solo pensar en cómo se resuelven, sino qué va a pasar el día después, qué medios tenemos para resolverlo y cómo lo resolvemos, si tenemos que hacerlo en privado, en secreto o esto es confidencial. De manera que cuando se maneja, pues en ese sentido, información sensible o se gestionan situaciones críticas, todo llegará, pero veo muy difícil que la inteligencia artificial de momento lo pueda hacer como lo hacen los humanos. Entonces pienso que esos talentos, la capacidad del liderazgo directivo, de dirigir a otras personas también, que al final no deja de ser movilizarlas para que desarrollen voluntariamente una conducta tendente a la consecución del bien común, y el manejo de las herramientas propias de entornos digitales e inteligencia artificial, pues son los talentos más clave en estos momentos. ¿Cómo abordas la cuestión? A mí me parece muy interesante la pregunta de qué es el talento, porque es verdad que últimamente hay un boom, ¿no? Parece talento, todo es talento, se habla por todos lados y muchas veces dices, ¿a qué te refieres por talento? ¿No? Yo cuando pienso, claro, soy como muy función pública, entonces yo cuando hablo de talento y pienso en el empleo público, pienso en, bueno, pues en los términos de la OCDE, en una función pública de alto rendimiento, una función pública profesional y que sea, bueno, pues que capaz de contribuir a los objetivos, a las finalidades para los que están llamados las administraciones públicas y que sea capaz de mostrar pues, esa capacidad, ese conocimiento, ese perfil precisamente para, y esas competencias para contribuir a esa administración pública abierta, participativa, inclusiva, digital. Entonces, bueno, yo creo que también es importante cuando hablamos de talento entre administraciones públicas también entender que, bueno, por un lado el empleo público es bueno, todos funcionarios parece que somos iguales, pero no es lo mismo lo que muchas veces las funciones que desarrollamos en la Administración General del Estado, donde son funciones más planificadoras, más coordinadoras, más genéricas que, por ejemplo, una comunidad autónoma donde gestionan los estados, o sea, gestionan lo que es el estado de bienestar o en el ámbito local, donde son tareas más que tienen que ver con oficios. Con lo cual, también de cara al talento y a los perfiles competenciales, creo que es importante ver cuáles son las necesidades de autoorganización. Sin duda, las competencias digitales están ahí, esas las necesitamos, ¿no? En un contexto de digitalización, automatización de procedimientos, que por cierto aquí veo que está mi compañera Carmen Cabanillas, que también es una experta precisamente en toda la digitalización. Pero bueno, también necesitamos competencias en conocimiento en gestor de información, eso es muy importante, capacidad de aprendizaje, capacidad de mejora continua, bueno, pues estas cuestiones. ¿Qué nos ocurre? Que es verdad que un poco retomando lo que señalaba antes María, la administración pública actual o el empleo público que tenemos no parece que está del todo adaptado a las necesidades que tenemos, porque bueno, hemos sufrido pues, un adelgazamiento como consecuencia de las futuras próximas jubilaciones y, por ejemplo, en el Estado las proyecciones en los próximos 10 años son realmente alarmantes, hasta tal punto que la Unión Europea pues, señala a España e Italia como los peores países, ¿no? Porque vamos a tener una jubilación de casi el 58% de nuestro personal. Pero ha habido bueno, pues, limitaciones en la entrada de efectivos por la oferta de empleo público. Además, también hemos tenido problemas de no adaptación a los sistemas educativos, al sistema del plan de Bolonia, por supuesto, todas las jubilaciones, los problemas que tenemos también
en los procesos de selección que son quizá demasiado largos. Entonces, bueno, pues esto nos hace también replantearnos a todas las administraciones, al Estado también, sobre qué perfil necesitamos y cómo obtenerlo a la mayor brevedad. Y en eso estamos. Compartimos problemas y el diagnóstico pues es que es así en todas las administraciones públicas. Os podéis imaginar que en Madrid Talento nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el talento? Y bueno, desde Madrid Talento nos gusta definirlo con 3 ingredientes que creemos que son básicos en lo que entendemos que es talento. Por un lado, creemos que talento es conocimiento. Un conocimiento tanto teórico como práctico, pero el talento no se puede componer solo de un conocimiento estático y del momento, sino que debe acompañarse también de curiosidad. Conocimiento y curiosidad, y la curiosidad entendida como ¿qué? Bueno, pues como ganas, interés por seguir aprendiendo, tener esa mente abierta y ese espíritu de seguir perfeccionándose y de ampliar miras. Conocimiento, curiosidad. Hay un tercer ingrediente que es clave. En realidad necesitamos los 3, pero ese tercer ingrediente es la guinda, es la pasión. ¿Y cómo definimos esa pasión? Pues la pasión engarza directamente con esa vocación de servicio público, la vocación de sentirnos orgullosos de trabajar para el interés general, para un bien mayor, el bien común, que en el caso del Ayuntamiento de Madrid pues es nuestra ciudad y una ciudadanía que, bueno, pues al ser la administración más cercana, estamos ahí a pie de calle. Si tenemos una persona con mucho conocimiento y mucha curiosidad, pero su interés es otro, pues desde nuestro punto de vista el talento no se pierde. Y a la vez el talento no es algo único, sino que cada persona tiene un perfil, tiene unas cualidades y los equipos se conforman de toda esa mezcla que trabajando de una manera coordinada y por supuesto hacia el mismo objetivo pues se pueden conseguir unos servicios públicos como los que deseamos. En cuanto a cuáles son los perfiles que necesitamos en el futuro, para mí pensar en el futuro es pensar en las personas, en mis referentes que tengo ahora mismo. Seguro que si nos paramos tenemos algunas personas, yo es que les estoy poniendo ahora cara y nombre, que para nosotros son ejemplos. Son personas que dices, ojalá el ayuntamiento estuviera compuesto de personas como estas, y personas muy variadas, pero que se caracterizan por ejercer un autoliderazgo constante, con independencia del lugar que ocupen en la jerarquía. Esto no es una cuestión, el liderazgo no es una cuestión de puestos, sino de, bueno, dentro de tu ámbito de influencia, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Esa proactividad, esa asertividad. Me parece que la empatía es algo básico, y sobre todo si tenemos en cuenta que nos dirigimos hacia las personas, hacia una ciudad y hacia una prestación de servicios públicos en donde la persona es clave. Y bueno, se me ocurren muchas cosas más, pero me quedo aquí. Pero entonces, sí creo que tenemos claro todos que la idea de las personas que entran a trabajar en la administración tienen que tener esa pasión, como parte de ese talento, pero también una serie de competencias más allá de los perfiles profesionales que tengan que decir. Y por tanto, tenemos que plantearnos cómo conseguimos captar esas personas con ese talento, porque aquí ya me meto, yo sí intervengo. Yo tengo la sensación de que no nos hemos planteado nunca Primero, comentaba Antonio también, y coincido con muchas de las cosas que ha planteado, no nos hemos planteado la administración. No hemos sido atractivos, no hemos sido capaces de ser atractivos últimamente y al final tendemos a buscar la gente que entra en la administración pública. Yo en alguna ocasión incluso he escuchado en charlas de este estilo a alguna persona que se expresaba, una recién ingresada técnico de Administración General del Estado, manifestando que estaba en la administración por seguridad, por jornada, sin dudar en absoluto que tenga las competencias o las capacidades suficientes, las capacidades seguro, sí que tenga las competencias. Lo cierto es que no seleccionamos en función de esas competencias, no captamos a las personas en función de lo que consideramos que al final es parte importante de todo este organización a servicio de otras personas. Por eso me parecía importante que esa reflexión que estabais haciendo respecto del tema de las competencias y de los perfiles.
Y lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Esto es lo que queremos. Esto es fantástico, ya tenemos. Pero ¿cómo lo captamos? ¿Cómo gestionamos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estamos en condiciones realmente de captar ese talento que decimos, esas personas con esas competencias adecuadas a las funciones que tienen que desarrollar, esa pasión? ¿Estamos en condiciones? Elena, que te veo aquí muy en la labor. Bueno, en Madrid Talento estamos volcados. Es una de nuestras líneas estratégicas, la atracción de talento. Tenemos que estar en condiciones, es que nos extinguimos y si no captamos a gente que quiera trabajar con nosotros, estamos perdidos. Entonces, lo que tenemos claro es que no somos la oferta del mes. Tenemos que ir a buscar a esa cantera que necesitamos. Entonces, ¿dónde vamos a buscarles? Pues a las universidades, los colegios profesionales, las escuelas de negocio, cualquier feria de empleo que haya para tener precisamente esa comunicación que decía al principio, que no sea venid al ayuntamiento, tenemos esto y aquello. No, que exista una conversación. Nos estamos dando cuenta de que la gente joven está muy desconectada de lo que es una oposición. Nos comentan, bueno, ¿y dónde tengo que presentar el currículum? ¿O cuándo es la entrevista? Imaginaos, si no hablamos con los universitarios, a mí nunca se me hubiera ocurrido que existía esa idea. Y además tenemos que conectar con su propio lenguaje y con las redes y con, bueno, pues en LinkedIn ya tenemos cerca de 5.000 seguidores. Espero que al salir de aquí tengamos muchos más. En la página web del Ayuntamiento de Madrid tenemos la campaña Te vienes, atrévete y oposita, venid. Y además tenemos a personas que están detrás de esa página web para tener conversaciones de tú a tú explicando en qué consiste y, sobre todo, entusiasmando, buscando esa pasión, huyendo de esa parte de, bueno, vas a tener un empleo seguro y relájate y disfruta el resto de tu vida. No nos interesan esos perfiles. Queremos a gente que se entusiasme con los proyectos que tenemos en marcha, con todo lo que hay que hacer en la ciudad de Madrid, que son millones de cosas, y a partir de ahí utilizar todas las herramientas que tenemos, desde radio, televisión. Hemos publicado anuncios hasta las marquesinas de la MT en los autobuses. Todo lo que funcione, que de hecho en los datos tenemos que por lo menos se está presentando más gente a las oposiciones y gente preparada. Bueno, pues eso hay que aprovecharlo y hay que invertir en todo lo que esté en nuestras manos. Creo que también vosotros en la Administración de Estado hacéis cosas parecidas y además habéis tenido proyectos que es decaído, pero creo que a lo mejor podíamos... No, decaídos no, para nada. Yo creo que... ¿Qué estás diciendo? No, o sea, yo creo que cuando hablamos de captación del talento, es verdad que para la ciudadanía no es atractiva la administración pública. Yo creo que precisamente en Compact dicen que 1 de cada 7 europeos la administración pública no la ve atractiva, y es importante estas campañas, las campañas de Madrid Talento o la campaña de captación del talento que estamos también nosotros llevamos desde el año 2020 o incluso o antes ya, con campañas poco a poco dando a conocer qué hacemos en la administración pública. Y estamos yendo a universidades, estamos yendo a foros de empleo y estamos yendo también a, bueno, pues también hay una campaña de publicación, de publicidad recientemente también aprobado. Bueno, es importante captarlo. Lo que pasa es que también es importante que la gente conozca, el ciudadano conozca qué hacemos en la administración, pero que también no perdamos de vista que no se trata solamente de captarlo, sino que una vez que tienes a un aspirante potencialmente interesado en entrar en la administración, tenemos unos problemas, que son los procesos selectivos, que ya ha dicho el diagnóstico, son excesivamente largos, no están adecuados al sistema universitario, porque todas nosotras somos licenciadas en Derecho, pero hoy en día la gente tiene un grado y nuestro sistema memorístico no es equivalente a lo que hacen hoy en día los egresados de las universidades y no están capacitados para aprender ese proceso selectivo. O sea, simplemente ven esa parte tanto temario, pues se asustan, ¿no? Y también hay que, bueno, pues que ir además adecuándose un poco a la gestión. Entonces yo creo que un mensaje que sí que me gustaría dar, bueno, un mensaje muy importante es la colaboración entre administraciones públicas, y otro mensaje es que yo creo que es importante el ir trabajando en la capacidad de gestión de las administraciones públicas. Yo puedo contar lo que hemos hecho en el Estado y hemos hecho mucho, pero no se trata solamente de decir que hemos hecho un programa entre el año
año 2020 y 2021 pues publicamos en la página web el primer debate que hubo entre todas las administraciones públicas sobre la selección, en repensar la selección. Hemos publicado un documento que se llama Orientaciones en el cambio o, bueno, por supuesto, todo negociado, o sea, no solamente esta reflexión inicial junto con investigadores, personal de otras administraciones públicas, porque es importante la colaboración, o con gente de asociaciones, sino también se ha aprobado con los sindicatos importantes acuerdos, como puede ser el acuerdo para la administración del siglo XXI o un acuerdo para la promoción interna, ¿no? Pero no solamente se trata en aprobar, sino también se trata en crear el caldo de cultivo, en ir sedimentando los cambios en la gestión de los recursos humanos, ¿no? Que es importante para hacer ese cambio de la planificación, para hacer el seguimiento, ¿no? Nosotros, aparte de todas estas, bueno, pues de estos programas que hemos hecho, que podéis visualizar perfectamente en la página web del Ministerio de Hacienda, pues todo ese trabajo, toda esta reflexión, toda esta sedimentación que ha ido poco a poco plasmándose en las ofertas de empleo público, en las convocatorias, porque ya las convocatorias poco a poco, tímidamente, no es un cambio disruptivo, es que ningún cambio puede ser de la noche a la mañana, ni podemos pasar de 0 a 100 de manera inmediata, es poco a poco, cambiando las rutinas de la administración, pero bueno, también tenemos una hoja de ruta, y esa hoja de ruta es la futura Ley de Función Pública del Estado, que desgraciadamente decayó, estaba en el Congreso de los Diputados con ocasión de, bueno, pues de la convocatoria de las elecciones generales, pero que está ahí, y que es un compromiso que forma parte del componente 11 del Plan de Recuperación, de Transformación y Resiliencia, y que es un compromiso que hemos asumido desde España con la Comisión Europea y que, por tanto, se hará, y en el que se va a plantear nuevamente, bueno, pues, un nuevo sistema de selección basado en las competencias, que en el que se quiere luchar también o se quiere buscar también una mayor igualdad en el acceso, no, igualdad entendida, igualdad económica, igualdad territorial. Hemos aprobado planes, por ejemplo, de becas recientemente o se publican en la página web también, o bueno, en colaboración con el BOE, pues los repertorios, las leyes que son necesarios para la preparación de las oposiciones. Por supuesto, también se territorializan los procesos selectivos para que la gente no tenga que venir a Madrid a hacer el proceso selectivo. Se acortan los procesos selectivos, teniendo un carácter eminentemente práctico. Por ejemplo, en promoción interna, pues tanto en habilitados nacionales como en la escala técnico de organismos autónomos. Ahora el caso práctico es el único examen, no se piden cosas que ya han obtenido en anteriores o conocimientos o pruebas memorísticas que se supone que ya han adquirido cuando han accedido al empleo público. Es decir, estamos haciendo mucho, pero quizá para mí el mensaje principal es un poco, porque aquí hay mucho gestor de recursos humanos, yo creo que lo que es importante no se trata de decir no tengo un plan o no he hecho o no tengo una ley, no, creamos primero, es importante crear ese caldo de cultivo, esa capacidad de gestión, porque toda esta oferta de empleo público luego o sea, no se trata solo de atraer, sino también de gestionar todo eso que te está viniendo y, por supuesto, retenerlo y mantenerlo. Luego os me pregunto sobre eso. Luego te cuento más. María, ¿tú qué aportas sobre esto? Bueno, yo aporto, hoy estoy en modo polimalo, con lo cual voy a aportar la visión menos optimista por una parte, pero hay luz al final del túnel siempre. A ver, yo creo que es un tema muy, muy interesante porque sí que es cierto que tenemos algo muy importante que no sabemos valorizar y que es la vocación de servicio. Entonces, yo creo que todas las personas que estáis aquí estáis comprometidas con vuestras instituciones, con vuestro desempeño profesional, porque con las instituciones pasa como en las relaciones, hay etapas de más intensidad, menos intensidad, mayor afinidad, menos. Todos pasamos por etapas en las que tenemos ganas de mandar toda la porra y empezar de cero en otro sitio, y otros momentos en los que nos volvemos a enamorar y decimos es posible, todavía puedo dar mucho más por mi organización, ¿no? Pero sí que es cierto que más allá de este símil sentimental, hay un elefante enorme, pienso que en todas las habitaciones de la mayor parte de las administraciones públicas, que no queremos ver, porque nos da miedo y porque es de un abordaje muy difícil, que es toda esa ingente cantidad de personas que no están comprometidas con el servicio público. Y yo sé que aquí voy a ser muy polémica, pero pienso que tenemos que trabajar por conseguir más vocaciones y menos domiciliaciones de nómina. Me hago cargo de que es cierto y es humano y es comprensible que todas las personas tendamos a buscar seguridad económica, estabilidad laboral o en el empleo, pero también hay que ser conscientes de que las personas que gestionéis a otras personas sabréis de qué estoy hablando, esos equipos de trabajo del qué hay de lo mío, yo es que esto no es mi función, yo es que mi productividad, yo es que lo mío, eso es agotador, es cansino y sobre todo no construye servicio público.
De manera que esa herramienta tan potente que tenemos, que son las vocaciones, creo que es lo que tenemos que visibilizar a la sociedad, sobre todo porque tenemos una oportunidad única y maravillosa que es la de generar valor público, la de ser capaces de colaborar con nuestro pequeño desempeño profesional diario a la transformación de toda la sociedad, a la mejora de nuestras ciudades, de nuestros territorios, de nuestras instituciones, hacerlas sólidas. Lo decía antes Iciar, al final, aunque no estén preparadas, nuestras instituciones sí es cierto que nos han demostrado en las etapas duras lo resilientes que son. Tanto en la etapa en la que hablábamos de hace 40, 50 años como en la pandemia, tenemos una capacidad muy elevada de adaptarnos a lo difícil. Entonces, seamos capaces de trasladar a la sociedad lo valioso de lo que hacemos y para ello son muy importantes pues, eventos como estos, porque al final tendemos, paradójicamente, en el ámbito del empleo público a invisibilizar a las personas que destacan precisamente para que sean iguales al resto. Y de esa manera a veces la administración se puede convertir en un verdadero matatalentos. Si al final penalizamos la creatividad o no consideramos desde el punto de vista de las culturas organizacionales, que pueden ser muy variadas, pues a aquellas personas que quieren aportar y añadir valor, no conseguiremos eso que a mí me parece tan importante y que yo lo sigo manteniendo personalmente. El día que lo deje mantener será el día en que no pueda trabajar en la administración. Cuando lees pues, una noticia o ves una obra pública o un nuevo equipamiento en tu ciudad o en tu territorio y tú has participado con tu trabajo, aunque fuese en la tramitación del expediente administrativo y dices, ahí he estado yo. No por el narcisismo de decir, ahí he estado yo y ha salido gracias a mí. No, ahí he estado yo y con mi esfuerzo y con el mal rato que pasé en aquella circunstancia o en la resolución de aquel problema ha salido adelante. Y aunque no os lo parezca, eso mueve y cambia la sociedad. Entonces pienso que es algo importante dotar a las personas también, que seamos capaces, no me gusta la palabra captar porque me suena un poco a retener a una persona en contra de su voluntad para que piense distinto a lo que por su propia naturaleza pensaría. Me tiene una connotación un poco secta, os lo tengo que admitir. Pero sí que es cierto que me gusta más la palabra atraer. Tampoco me gusta la palabra retener, porque me imagino a funcionarios secuestrados para que no se vayan de la administración. Me gusta más el concepto mantener ese talento que existe, que insisto, es muchísimo en la totalidad de las administraciones públicas e instituciones públicas territoriales, pero tenemos que darles, y en todas las instituciones como en la universitaria y en muchas otras, pero tenemos que ser capaces de darles espacios para que innoven, de reconocer la creatividad y de algo que decía Iciar también y también Elena apuntaba, visibilizar lo bueno que hacemos. Tenemos que lograr que la ciudadanía, que está completamente desconectada, más de lo que nos parece, porque esto a nivel local se palpa muy bien, del rol, trabajo, vocación y desempeño excelente de tantos empleados públicos, se conecte con ella, sobre todo porque va a ser la forma en la que logremos llegar a los más jóvenes. A veces tú te planteas a alguien joven, oye, ¿por qué no positas? ¿Y eso para qué es? Te dicen, ¿y eso para qué es? No, pero trabajas en un ayuntamiento, en una diputación, en la AGE. ¿La AGE qué es eso? No, yo lo que quiero es trabajar en una empresa porque yo lo que quiero es viajar o teletrabajar. Y dice, pues no ha venido al lugar adecuado. Porque bueno, ya hemos visto el éxito que han tenido determinadas iniciativas. Entonces, o les damos algo más o va a ser un poco complicado. Por tanto, hablamos de gestionar personas, de entender que gestionamos personas, pasar de gestionar personal, que era una cosa, ni siquiera gestionar recursos humanos, sino gestionar personas, que es lo que estamos hablando, y por tanto ser capaces de escuchar al mismo tiempo de proyectarlos como elemento de mejora, mejorar nuestros sistemas selectivos, alguna cosa que no nos va a dar tiempo a ver, como una mayor diversidad, el riesgo que tenemos de convertir parte de esa administración en administración de élite, cómo podemos combatir de eso, la diversidad que también tenéis como temas que son retos que deberíamos abordar, o entiendo que deberíamos abordar, que no nos va a dar tiempo porque no nos han dado mucho. Pero todo esto podemos hacerlo. Tenemos nuestro sistema de empleo público nos lo permite. La reflexión es, reformamos, revolucionamos. Yo recuerdo a Carles Ramiro recientemente, y lo he escuchado más de una ocasión, plantear una revolución del empleo público, dar carpetazo, mantenerlo de forma temporal, una disposición transitoria que mantenga el sistema que tenemos y revolucionar. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Planteáis el tema desde, teniendo en cuenta que esto es lo que queremos y lo que deseamos, gestionar por competencias, esto que estamos exponiendo muy brevemente, ¿creéis que el marco nos lo permite o tenemos que abordar cambios en el marco? Y esta, por el papel que le supone la AGE todo este tipo de historias de liderazgo, Iciar, te ha tocado. Bueno, pues por supuesto,
creo que en el Estado tenemos una hoja de ruta y tenemos pendiente la reforma, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público con la aprobación de la nueva Ley de Función Pública del Estado, que no solamente es una obligación de desarrollo normativo, sino que, como ha señalado, tiene esta capacidad también de liderazgo frente a otras administraciones, aunque también es cierto que muchas administraciones públicas nos han adelantado no solo una o dos veces. Tengo por aquí mis compañeros de Valencia que han aprobado 2 leyes de función pública. Es como, enhorabuena. No, pero bueno, es verdad que también tenemos que tener en cuenta los condicionamientos económicos, políticos. Bueno, pues también reformar la administración pública es complicado, ¿no? Pero nosotros tenemos una hoja de ruta que además también es la Ley de Función Pública, pero nuevamente, de verdad, lo reitero, no se trata de tengo una ley, ya resuelto los problemas. Es que estamos trabajando en una sedimentación, en ese cambio, de gestión cultural hacia la gestión de las personas, como has señalado tú, no una gestión de personal basado en el documento F2R, ¿no? Entonces, claro que tenemos que seguir trabajando. A mí, bueno, tampoco las ideas disruptivas tampoco me convencen, porque tampoco se trata de decir todo no vale nada. Bueno, pues la administración pública, pues pocas cosas llevan, o sea, llevamos muchos años con la administración pública y afortunadamente seguirá, porque es necesario. Y en nuestra ley, bueno, pues nosotros queremos apostar por la planificación de recursos humanos, pero bueno, planificación que ya llevamos desde hace años a través de las leyes de oferta de empleo público, a través de la oferta de empleo público, la planificación propia de las necesidades del Estado. Y bueno, en otras administraciones públicas también con ese mandato, pues con la ley 2021, que todo el mundo, de reducción de la temporalidad, todo el mundo se quedó con los procesos de estabilización, y siempre a mí me llamaba la atención, pensaba, nunca nadie mira el artículo 1, donde realmente es un mandato, es un llamado hacia la planificación, a que tú tengas tus necesidades de personal estructural y permanente con personal funcionario de carrera, ¿no? Basta ya de tener temporalidad, que es el gran problema estructural de la administración pública española. También, por supuesto, esta ley de función pública se basa en la selección. Ya he hablado de lo que hemos venido desarrollando en los últimos años. También es importante para retener o para mantener ese talento, bueno, pues hablar de la carrera profesional y de la evaluación del desempeño y, por supuesto, la figura del personal directivo. Ya sé que todo el mundo puede decir es un poco más de lo mismo, ¿no? Pero yo creo que no es más de lo mismo, porque precisamente se abre una nueva pues bueno, pues una nueva ventana de oportunidad, porque no se trata de un mero cumplimiento legal, sino que hay, bueno, pues un compromiso de cara a la Unión Europea con el PRTR. Existe la iniciativa Compact, en el que va a haber un apoyo, un acompañamiento por parte de la Comisión Europea a todas las administraciones públicas. Ojo, no por primera vez, no solamente al Estado, sino es que Compact se abre la colaboración a las administraciones autonómicas y locales también, porque todas gestionamos servicios públicos y todos gestionamos recursos, sobre todo presupuesto proveniendo de la Unión Europea. Y bueno, pues también es importante seguir avanzando en medidas como la formación. Tenemos, yo por aquí creo que también hay compañeros míos del INAP que esta tarde van a hablar de todas las iniciativas que estamos haciendo, y lo que es importante es ir poco a poco. Para mí, yo de verdad creo que insisto mucho en reforzar las capacidades de gestión. No, con una ley no se cambia nada. Elena, ¿cómo lo ves? ¿Revolución, reforma? Las revoluciones, yo no creo en una revolución radical, porque los cambios de cultura son muy lentos. En el Ayuntamiento de Madrid llevamos ya varias corporaciones trabajando en este cambio cultural y hacen falta varias corporaciones para empezar a notar los cambios y la evolución. Creo que, aunque no haya un modelo básico estatal, sí que tenemos los mimbres para poder poner en marcha una estrategia, como bueno, pues, en nuestro caso en el año 2019 aprobamos la estrategia de transformación de la gestión de recursos humanos a nivel del Ayuntamiento de Madrid, basándonos en un diagnóstico que no voy a repetir porque es el que tenemos en el resto de administraciones públicas, y a partir de ahí unas líneas estratégicas que trabajan principalmente en una planificación y una planificación plurianual, en donde bueno, pues tenemos que priorizar aquellos perfiles, aquellas categorías profesionales que en 10 años pues, van a quedar los puestos desiertos porque se van a jubilar los actuales titulares y no vamos a tener ese relevo. A partir de ahí, cambiar la dinámica de selección, impulsando y mejorando todos los procesos selectivos que, bueno, pues que tenían
no tenían una cadencia, no había una regularidad y, bueno, pues creando pues, la comisión de las oposiciones compuesta actualmente por más de 1000 miembros de los tribunales, contando con más de 100 voluntarios que actualmente se dedican a esa parte de la atracción y a la vez sin olvidarnos del cuidado del talento interno. Y ese talento interno implica tanto un talento senior, o sea, los que están a punto de jubilarse o simplemente pues, con más de 20 años podemos considerar ya que somos talento senior, que tenemos el suficiente pozo en la administración como para poder tender puentes con las personas que nos llegan nuevas. En el Ayuntamiento de Madrid tenemos en marcha un equipazo de mentoring maravilloso en el que ya somos más de 100 personas que, bueno, cada vez que ingresa una persona a través de oposición tiene la oportunidad de, bueno, pues de trabajar con una de las personas que estamos en ese equipo de mentoring. Hay que cuidar, hay que fomentar la carrera profesional y bueno, pues tenemos mucho que hacer, incluso sin esa base normativa y dentro del ámbito competencial que tiene cada administración pública, y los cambios poquito a poco y cada día un poquito. Bueno. No, desde el pesimismo, no, desde tu opinión personal. Desde mi opinión personal, pues yo creo que al final, yo tampoco soy partidaria, coincido con mis compañeras de mesa, tampoco creo en los cambios radicales, pero es que creo que aquí el cambio radical más importante ha sido o es el que ha experimentado el modelo de empleo público no solo a raíz de la Ley de Estabilización, de la Ley 20-2021, sino que esa ley realmente ya traía causa o venía de una herencia jurisprudencial pues muy profunda, o sea que al final ha sido el propio Poder Judicial el que ha cambiado el modelo y hemos llegado a un punto en el que bueno, pues ya no hay vuelta atrás, es que realmente el modelo ya no es el mismo. Coincido también con la reflexión que hizo Itziar y que lo he escrito en muchas ocasiones. Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un núcleo duro de la función pública donde existan determinadas funciones que tienen que estar impepinablemente reservadas o inexcusablemente para su desempeño por personal funcionario de carrera, pero también es cierto que quizá a la vista de que ya tenemos un nuevo modelo de empleo público distinto al que existía, porque esto es una realidad y después de que a 31 de diciembre de 2024 finalicen los procesos de estabilización, pues veremos qué función pública queda o qué modelo, más que función pública, qué modelo de empleo público quede, y tenemos que tener claro quién quiere ser empleado público o quién quiere ser funcionario, que está llamado pues, a ejercer más responsabilidad, a manejar información crítica o a participar en procesos de adopción de decisiones estratégicas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y pienso que para ello el cambio tiene que ser total. Tiene que haber una modificación normativa que sobre todo nos ayude con algo muy importante, que es la selección, porque seguimos teniendo también un problema que probablemente pues, en el día a día profesional podáis haber detectado. Tenemos personas que obtienen calificaciones elevadísimas en las pruebas selectivas y que tienen un volumen de conocimientos impresionante, pero realmente es información. Eso no es conocimiento, eso es talento. Ni siquiera es talento. Eso es información y es memoria, pero la memoria no es talento. Por otro lado, tampoco nos garantiza que esas personas tengan la capacidad de transformar a través de su experiencia toda esa información en conocimiento. Entonces, nos sucede que tenemos calificaciones elevadas que después en una reunión de trabajo se ponen malos, pero es que se ponen malos de verdad, porque no son capaces de estar en una reunión de trabajo. Entonces, esto nos pasa también a la hora de seleccionar, ¿no? De atraer a ese talento. Pienso que, bueno, que una de las debilidades más importantes que tiene el modelo de empleo público y el propio sistema es el de la selección. Entonces, yo apostaría por una modificación normativa profunda en dos ámbitos, en el de digitalización, pudiendo automatizar aquellas funciones de selección que sean automatizables, ojo, con todo el control ético que corresponda, porque precisamente la fuga ética o el riesgo de integridad en la participación en los órganos de selección pues, puede existir y es un riesgo elevado que no nos podemos permitir. Y por otro lado, también desde el punto de vista de la profesionalización de los órganos de selección y también del reforzamiento del régimen de responsabilidades, ¿no? Al final, el trabajar en el ámbito público pues no es ninguna broma y pienso que la normativa ahí sí debería experimentar una revolución profunda para ayudarnos desde el inicio, porque después lo que es la gestión de las personas, la gestión del talento, su valorización, su rendimiento y su desempeño va a ser mucho más fácil si seleccionamos bien. Si al final, bueno, pues no seleccionamos bien, pues qué más da, ¿no? Es como al final el tan manido pasaje
de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y su conversación con el gato de Cheshire. ¿A dónde quieres ir? Pues es que no lo sé, pues entonces da igual qué camino cojas, ¿no? ¿Qué estamos seleccionando? Ah, pues no lo sé, el que se presenta. Bueno, pues entonces ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Para qué hablamos de todo lo demás, no? Pero creo que hay que seguir hablando de ello y trabajando, y esa modificación normativa pienso que es importante y que tiene que liderarla, pues lógicamente, el Estado, porque debería mantenerse una coherencia normativa para el acceso en la totalidad de las administraciones públicas territoriales y que evitemos que haya administraciones de primera, de segunda, y que al final, reivindicando lo local, pues nos quedemos los ayuntamientos y las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, como, bueno, pues cosas ahí es muy fácil entrar, ¿no? Pues tampoco debe ser así, ¿no? Es un orgullo trabajar en cualquier administración y debemos prestigiarlo. Nos quedan, porque además me imagino que todos empezaremos a tener hambre, nos quedan, pero yo no me resisto a hacer un breve resumen y una pregunta muy rápida. El resumen es que, al final, lo que estamos hablando, por tanto, de una administración que tiene que poner a las personas en el centro, ser capaz de proyectarse hacia la ciudadanía. Tenemos que cambiar nuestros procesos de selección para que sean más eficaces, más eficientes, más Ágiles. plurales, ágiles, todo lo que lleva aparejado, y por eso la reforma que estabas comentando como una parte importante. Más entiendo quizás lo que estáis planteando y coincido en buena parte, reforma que revolución, teniendo en cuenta que muchos aspectos del EBEP, de lo que estamos hablando, muchas de estas cosas están en el EBEP y no hemos llegado a desarrollarlas. Nos hemos quedado siempre bastante por detrás porque seguimos aplicando el modelo de la Ley 30. En el fondo tenemos aquí en el disco duro un modelo bastante antiguo que no es necesariamente el que está previsto. Carrera horizontal, gestión de competencias, todo esto es como elementos fundamentales. Pero una de vosotras creo que lo habéis comentado. Esto es la gestión de personas. ¿Estamos en condiciones de los departamentos de recursos humanos para gestionar todo esto? Hemos hablado de lo que tenemos que hacer. ¿Podemos hacerlo? Eso quizás no estaba previsto, es que me ha surgido cuando estaba el tema y me parece interesante escuchar vuestra reflexión, que tiene que ser en 2 minutos, porque nos tenemos que ir. ¿Cómo lo veis? Sin ayuda normativa y sin más medios, desde luego creo que la mayor parte de las entidades locales no están preparadas. ¿Qué opinas, Iciar? Pues yo creo que estamos en ello. También creo que hay que poner en valor iniciativas que se han adoptado desde el Instituto Nacional de Administración Pública. Por ejemplo, poner en común, bueno, creo que aparte esta tarde va a estar mi compañero Israel Pastor y tiene iniciativas súper novedosas. Y, por ejemplo, hubo una iniciativa en la que reunió a varios subdirectores de recursos humanos y les puso en conjunto y juntos que debatieran qué problemas se encontraban, ¿no? O qué problemas tenían y cómo los podían resolver. Yo creo que hay que invertir, por supuesto, en capacidades de gestión. Y es verdad que un problema que tenemos, que yo lo veo mucho en función pública, es que somos administraciones públicas que tenemos que, o sea, necesitamos, estamos, bueno, pues personal muy reducido, pues eso, sin músculo, que tenemos que engrasar la máquina a toda pastilla para que haya nuevos efectivos, ¿no? Entonces estamos, bueno, pues, pero yo creo que es importante, como mis dos compañeras han puesto en valor, la pasión y la vocación de servicio público. Yo creo que en el Estado, desde luego, como en todas las administraciones, lo hay. Elena, ¿cómo? Yo es que soy el contrapunto de María. Yo soy optimista, posibilista y además que hablo desde la experiencia. Pongo un ejemplo concreto que he tenido la suerte de vivir en el área de urbanismo. Ya no recuerdo, hace 8 años se puso en marcha un nuevo planteamiento de la gestión de recursos humanos que afectaba a cerca de 1000 personas que componían ese área de gobierno en ese momento. Ahí se trabaja en un cambio de paradigma en donde la unidad de recursos humanos no es solamente un lugar de control, que es mejor esquivar y si te llaman algo ha pasado, ¿no? La unidad de recursos humanos es aquel lugar de referencia, de apoyo, de acompañamiento, desde donde se abren canales de comunicación para hacer esa gestión diferente de la que estamos hablando. El dar valor a lo que lo tiene, dar visibilidad y generar esos espacios de crecimiento y de que los equipos puedan trabajar de otra manera, de modo que llega una pandemia y antes de la pandemia en la que nos vamos todos a casa y no nos queda más remedio que reconvertirnos en digitales, resulta que en un área que trabaja para la ciudad en una materia como es el urbanismo está ya muy preparada porque ha habido esa proactividad para no hacer lo que se hacía en papel ahora en digital, sino reconducir y ver de qué manera se hacen los procesos para ser mucho más eficientes, más rápidos y prestar un servicio público mucho mejor de la mano, acompañados de esas unidades de recursos humanos que son quienes animan a ese cambio. Gracias. Una pequeña reflexión final.
quiero también aprovechar esta reflexión para poner en valor el trabajo que hacen todos los departamentos de recursos humanos. O sea, creo que en general todos tratamos de trascender de la mera administración de personal precisamente para trabajar en este tipo de historias. Pero también es una cosa importante que creo que habéis comentado y que creo que hay que poner. El reto es importante. Cualquier cambio viene asociado de todas estas cosas de las que estamos hablando. Esta hoja de ruta de la que hemos dado nada más que esbozos, porque a mí se me han quedado un montón de cosas en el tintero. Pero es preciso y es importante que esto tenga el valor estratégico que tiene. No puede ser una mera pie de página en la gestión de las administraciones públicas. Estamos hablando del core, de la parte importante de las administraciones públicas, y supone invertir. De poder hacer todos estos cambios, poder poner en marcha todas estas políticas, todas estas actuaciones, requieren cierto músculo y requieren, por tanto, que esto forme parte de toda la estrategia y de todo el discurso que se debe tener a la hora de hablar de todo este tipo de cuestiones y que no sea, al final, una carga más que se impone sobre departamentos que, por lo general, son poco estimados, salvo cuando llegan las épocas de crisis en las que generalmente se acude a ellos para tratar de resolver problemas. Es una reflexión final absolutamente egoísta. Evidentemente, yo no tengo nada que ver con recursos humanos. Bueno, me apetecía decirlo. A los que nos habéis aguantado, que no sé cuántos sois porque realmente no veo nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y yo creo que... Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Iciar, muchas gracias, María. Gracias. Y Temisaes, que decía aquel. Y creo que vamos a comer. Gracias.